Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Comienza Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vamos. Amigos, bienvenidos a Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Y les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Marta Troyano está en el control de sonido y eso es toda una garantía de que nuestra voz llegará hasta ustedes sin problemas. También les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San José Pignatelli, nacido en Zaragoza en 1737 y séptimo de 9 hermanos. Ingresó en la Compañía de Jesús, donde sería ordenado sacerdote. En 1767, los jesuitas son expulsados de España por decreto de Carlos III y José se convierte en emigrante forzoso. Residió en varias ciudades italianas y la Orden de San Ignacio es abolida en 1773 y todos sus miembros son condenados al destierro, siendo sus propiedades confiscadas. Rusia se convirtió en el último reducto de la compañía y finalmente consiguió el reconocimiento verbal del Papa Pío VI y después el oficial en documento del Papa Pío VII. José Pignatelli comprende que la restauración legal de la Compañía de Jesús ha de pasar por la adhesión a la Compañía de Rusia y se entrega a la búsqueda de nuevas vocaciones. Reorganiza a los antiguos jesuitas italianos y españoles mientras desempeña el cargo de provincial en Italia. José muere en Roma en el año 1811 sin poder ver el día en el que el Papa Pío VII renueva la Compañía de Jesús para toda la Iglesia en el año 1814. Y como es tradición en nuestro programa, invocamos la misericordia del Señor a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San José Pignatelli, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que protejan a todos estos hermanos que mueren intentando llegar a nosotros para buscar un futuro en el occidente.
Queridos amigos, en nuestro país la emigración ha sido una constante durante toda nuestra historia. Ya en tiempos de la dominación romana, no pocos compatriotas emigraban a la metrópoli, unos para ocupar puestos de responsabilidad, otros como componentes de las famosas legiones romanas y otros simplemente para buscarse la vida. Pero fue a partir del descubrimiento de América cuando se produjo el gran éxodo. Infinidad de compatriotas emigraban hacia el nuevo continente. Muchos buscaban el éxito en su vida, a tenor de lo que contaban los que regresaban de allí, pero otros muchos iban a entregar su vida entre los habitantes de aquellas tierras, llevándoles la palabra de Dios. Infinidad de religiosos se embarcaban hacia las Indias con la intención de dar su vida por el Evangelio de Jesucristo. Hoy, el protagonista de nuestro programa es uno de ellos, un sacerdote jesuita, poco conocido por el gran público, pero que desarrolló una extraordinaria labor de apostolado con todos los pueblos indios, con los que tuvo la oportunidad de encontrarse, sin otras armas que las que Dios le había regalado, su intelecto y su voluntad. Nuestro protagonista de hoy es don Alonso de Barzana. Tal vez sea un nombre totalmente desconocido para la mayoría de ustedes, pero como tendremos oportunidad de conocer en el programa de hoy, además de una vida apasionante, su trabajo tuvo unas consecuencias importantísimas para la evangelización de la mayor parte de América Latina. Hoy tenemos el privilegio de contar con don Wenceslao Soto, hermano jesuita, historiador y sin duda el hombre que más sabe de nuestro protagonista. Don Wenceslao, gracias por acompañarnos y bienvenido a Raíces. Muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme, porque siempre es una oportunidad que hay que aprovechar a hablar de grandes personas como Alonso de Barzana. Por eso lo agradezco. Pues es un placer tenerlo y un privilegio. Don Alonso de Barzana nació en 1530 en un pueblo castellano-manchego. ¿Qué nos puede usted contar de estos inicios? Bueno, sí, él parece que su infancia fue una infancia itinerante, porque parece que era de una familia de judeoconversos. El padre era médico ambulante. Eso ya también confirma la hipótesis de que era familia de judeoconversos, además de otros datos, y prácticamente toda su infancia iba siguiendo al padre, con toda la familia, que iba de pueblo en pueblo. Entonces tuvo una vida muy itinerante, y nació en 1530 en Belinchón, en Cuenca, pero esto parece que nació por accidente, ¿sí? Porque estaba el padre allí, porque hay bastantes fuentes que entre todas ofrecen un ramillete de ciudades como posible lugar del nacimiento, Baeza, Córdoba, etcétera. Pero hay un documento muy importante que es el único que dice que nació en Belinchón, pero es un documento de tal categoría que es un contemporáneo de Alonso de Barzana, que no se puede dudar que nació en Belinchón, en Cuenca. Después la familia viajó sobre todo y vivió entre las actuales provincias de Jaén y Córdoba. En Jaén, concretamente en Baeza, es donde adquirió la mayor parte de su formación, ¿no es así? Eso es decir, una vez que el padre murió en Alcaudete, la madre eran 2 hijas y 2 hijos, se fue a Baeza probablemente porque allí tenían algún tipo de apoyo económico.
porque una viuda en aquel tiempo con familia sin oficio, pues no era fácil. Se fue a Baeza, y esa podemos decir que es la ciudad de adopción de Barzana, la que le dio asiento, porque hasta entonces había estado pues unos meses en un sitio, otros meses en otro, pero en Baeza es donde se asentó, y ahí fue donde maduró. Parece que a Baeza llegó cuando tendría, pues en plena adolescencia, 15, 16 años, y al principio era un joven de aquella época, ¿no?, que le gustaba divertirse, era más bien superficial, aunque cristiano, pero bueno, sin especial compromiso con la fe, y allí descubrió el compromiso con la fe, hizo todos sus estudios en la Universidad de Baeza, que la había fundado San Juan de Ávila, o por iniciativa de San Juan de Ávila se había fundado, y allí descubrió a San Juan de Ávila y a la escuela de San Juan de Ávila, en la que se incorporó. Es decir, que si nació en Belmonte, donde maduró como persona y nació como cristiano serio, fue en Baeza, ciertamente. El hecho de convertirse en sacerdote fue, claro, eran judíos conversos, no sería una tradición familiar, no tendría familiares a los que seguir, sino que fue como consecuencia de este encuentro con San Juan de Ávila, ¿no? Vamos a ver, el tema de los judíos, él no era judío converso, y probablemente sus padres tampoco. Hay que pensar que si estamos en 1530, la conversión masiva de judíos fue a final del siglo anterior, antes de la expulsión, en la que algunos, por no irse, pues se convirtieron. De todas formas, es un fenómeno muy interesante, porque hay una cantidad de católicos descendientes de judíos conversos de primera categoría. Entre ellas podemos citar a Santa Teresa de Ávila, al mismo Juan de Ávila, a muchísimos jesuitas de la primera generación, que eran jesuitas de primera. Es decir que, aunque no tenían tradición familiar de parientes sacerdotes, pero bueno, en aquella época también era un modus vivendi, ¿no? Había gente pues que una de las opciones que se le presentaba era hacerse sacerdocio, con muy distintos grados de sinceridad, desde el que buscaba ser sacerdote para poder tener un beneficio con el que vivir, hasta el que sentía una llamada verdadera a ejercer de sacerdote. Tengamos en cuenta que estamos todavía, Trento se acabó en 1564, es decir, que fue la gran reforma que reformó todo este mundo de las vocaciones, de la formación, de los seminarios que antes no existían. Es decir, él no tenía tradición familiar, y las motivaciones de su familia para convertirse al catolicismo pues no las sabemos. Probablemente en el origen estaba el evitar tener que salir expulsado de España, pero por lo que yo he estudiado, muchas de ellas eran conversiones muy sinceras, otras no, y estaban los criptojudíos. La Inquisición nació precisamente para perseguir a los criptojudíos, es decir, gente que en teoría se habían convertido, pero forzados, no eran sinceramente conversos, ¿no? En su caso no hay por qué dudar, y ciertamente ya digo que él demuestra que por lo menos después fue un cristiano muy recio, ¿no? La influencia de San Juan de Ávila ciertamente es decisiva. Sí, es lo que le iba a decir, que en este caso sin duda era una conversión sincera a tenor de lo que ha vivido y que ya nos irá contando usted después. Le quería preguntar, Alonso de Barzana tuvo un periodo brillante en la universidad. Era un hombre que llegó a ser profesor de esa Universidad de Baeza. O sea, tenía todas las condiciones para poder tener una vida acomodada en aquella época. Sin embargo, él abrigaba desde un principio el deseo de entrar en la compañía de Jesús y de marcharse a la misión, ¿no? Al menos es lo que se deduce de todos los textos que usted ha escrito. ¿Cómo fue ese periodo hasta que consiguió entrar en la compañía de Jesús? Bueno, él, como digo, al llegar a Baeza, parece que muy pronto,
oyendo un sermón del rector de la universidad, de Carleval, un sermón de él, cayó en la cuenta de que tenía que cambiar de vida. Tuvo un periodo de una vida muy radical, como suele ocurrir en los conversos. Los conversos, aunque no sean de origen judío, sino cualquiera que descubre la fe, en muchos casos normalmente se da un primer periodo de mucha radicalidad, de penitencia, etcétera, por lo menos en aquella espiritualidad y en aquella época, ¿no? Y él pasó por ahí. Después se tranquilizó esa radicalidad, estudió en la Universidad de Baeza todo lo que se podía estudiar, porque él hizo bachillerato en artes o filosofía, licenciatura en artes, maestría en artes y bachillerato en teología, porque de todo eso he encontrado los registros de sus titulaciones, que consiguió todos esos títulos, y después fue profesor en la propia Universidad de Baeza. Es decir, como usted dice, pues tenía todas las bazas para una vida académica, que siempre es una vida muy noble, que no es un cura, digamos, de misa y olla ni de parroquia, sino una vida académica, honesta, honrada, donde podía haber servido a Dios con mucha profundidad y mucha seriedad. Pero desde el principio, él lo cuenta en sus cartas, al principio cuando estaba ya estudiando filosofía, leyendo las cartas de San Francisco Javier, sintió deseos de ser misionero. Hay que tener en cuenta que San Francisco Javier, bueno, ya lo conocemos, es un gigante de la historia, que fue abriendo, rotulando caminos misionales, pues donde él entendía que Dios lo llamaba. Y ya sabemos que recorrió toda la India, Malasia y tal, llegó a Japón, y de Japón quiso entrar en China y murió a las puertas de China. Y escribía cartas que en Europa se convirtieron en un bestseller, porque se traducían, se leían y motivaron muchísimas vocaciones, entre ellas las de Marzana. Hay una carta de San Francisco Javier que es muy paradigmática, en la que él escribe a sus compañeros jesuitas diciendo, bueno, él pone de entrada el panorama que él vivía allí. Tengamos en cuenta que en aquella época, la teología de aquella época creía ciertamente que quien moría sin el bautismo se condenaba. Y esto era en realidad la gran motivación para los misioneros, evitar que se condenara tanta gente. Después el Vaticano II es un poco más abierto, no necesariamente, es decir, uno si es honrado, honesto y no tiene culpa en no ser cristiano, no tiene por qué condenarse, pero en aquella época era muy radical esa teología, extra ecclesia, nulla salus. Y eso era la gran motivación de Francisco Javier. Entonces, en ese contexto, escribe a París, dicen, yo aquí que veo a diario tanta gente que se condena porque no hay quien les hable de Jesucristo, mientras que después sé que en París hay tanta gente, viene a decir, perdiendo el tiempo, ¿qué hacéis ahí perdiendo el tiempo? Veniros para acá, donde os necesitamos, donde hay mucha gente que se muere porque no se condena porque nadie les habla de Jesús, ¿no? Pues ese tipo de cartas motivamos mucho a la gente, y de eso movieron muchas vocaciones, y entre ellas a Alonso de Barzana. Entonces él ya, desde el principio, quiso ser jesuita para ser misionero, que su motivación era la de ser misionero. Como la referencia que él tenía de misionero era la de Francisco Javier, pues quiso ser jesuita como San Francisco Javier, para ir a las misiones como San Francisco Javier. Lo que pasa es que entonces él era el hijo mayor, tenía la carga familiar y la responsabilidad familiar, y el mismo San Juan de Ávila lo retuvo y le dijo, no, espérate, no entres todavía, si no tienes tu familia que atender, y bromeando decía, y así acaba tu formación y así le ahorrarás dinero a los jesuitas, que no te tendrán que pagar una formación porque ya la llevarás. Esa es una broma pero sí quiere decir que él lo retuvo, y llegó un momento en que ya consiguió Alonso de Barzana un beneficio para su hermano menor, que ya era cura, ya tenía la familia algún tipo de ingresos, y entonces ya sí se decidió a dejar a su familia y hacerse jesuita, que entró en el noviciado de Sevilla. O sea, él hubiera entrado desde el principio, porque tenía muy clara su misión, su vocación misionera, pero lo dejó
pues en atención a los consejos de San Juan de Ávila y a la obligación que tenía con la propia familia. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a un hombre extraordinario, don Alonso de Barzana, sacerdote jesuita que entregó su vida evangelizando Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Estamos dialogando con don Wenceslao Soto, hermano jesuita e historiador. Hermano Soto, él consigue entrar ya en la Compañía de Jesús. Él pronto empieza a escribir al general de la compañía, a San Francisco de Borja, pidiéndole que lo envíe. Sin embargo, tuvo que escribir varias cartas. ¿Qué pasaba? Que San Francisco de Borja quería que estuviera más tiempo asimilando más aún el espíritu de la compañía. Bueno, eso es un tema muy genérico, es decir, muy habitual, que cuando entra alguien en la compañía mayor, se nota a veces que no está hecho todavía, diríamos, a la cultura jesuítica o a la horma de la compañía. De hecho, de Barzana, incluso ya estando en América, en algunos informes dicen que como que todavía no le había entrado mucho la cultura de la compañía, porque eso se asimila por años de convivencia. Él entró en la compañía, en el noviciado en Sevilla, y como él tenía muy claro que quería ir de misionero, pues ya a los 2 meses le escribe una primera carta al que entonces era superior general, Francisco de Borja, porque era el que podía autorizar para ir a las misiones. Pero Francisco de Borja no sabemos por qué, bueno, él no respondía siempre a todas las cartas de peticiones para ir a las misiones. A veces al provincial le hacía alguna alusión, me ha escrito fulano que quiere ir a las misiones, lo dejamos para otra expedición, o dígale tal cosa, pero de Barzana no tenemos referencia sino un poco más tarde. O sea, no le respondía. Entonces Barzana no se amilanó, sino que a los 2 meses otra carta. Y a los 2 meses otra carta. Y así un total de 5 cartas. Las cartas merecen una lectura y un análisis porque son cartas preciosas. Resuman humildad, resuman urgencia apostólica a la javeriana. En un momento, en una de ellas, dice: ¿qué hago yo aquí predicando en Sevilla, una ciudad tan predicada, mientras que en otras partes hay gente que se muere y se condena porque no hay que les hable de Jesucristo, como Francisco Javier? Otras de mucha humildad, porque dice: yo sé que para empresas de este tipo no se mandan sino a los que tienen ya mucha experiencia, y yo soy un novato, soy un novicio. No era verdad, era novicio, pero era ya un profesor y un pastor muy experimentado. En otra carta viene a decir: yo soy la EF de la compañía, es decir, lo peor que tiene la compañía, que no era verdad. Pero es decir, son cartas de mucha humildad. Y después de mucha perseverancia. En otra de ellas dice: sé que me estoy repitiendo mucho, hace alusión a las tantas cartas. Dice: pero si quien me lo inspira es quien yo me creo, no cejaré hasta que no lo consiga. Sé que me estoy haciendo pesado, pero si esto me lo inspira Dios, pues todavía me tienen que aguantar, porque hasta que no consiga ir a las misiones no me callaré. O sea, él tenía muy claro su misión, su vocación de misionero. Ya por fin, en 1569, cuando tenía 39 años, don Alonso de Barzana se embarca en Sanlúcar de Barrameda con destino a América. Haría una última parada en España, en San Sebastián de la Gomera, pero este hombre se embarcó con 39 años con la conciencia de que no regresaría jamás. Sí, como todos los misioneros. Es decir,
Bueno, el Francisco de Borja no le respondía, pero tomó nota. Y como había una segunda, los jesuitas hasta hacía poco no podían ir a las misiones de la América española, porque estaban reservadas a las órdenes tradicionales. Pero ya con Borja como general, que tenía muchos contactos en la corte, consiguió que fueran. Y salió una primera expedición al Perú en 1568, y Marzana iba en la segunda, que precisamente viajaba con el nuevo virrey Francisco de Toledo. Es decir, que fue en cuanto pudo ir. Y ciertamente la inmensa mayoría de los misioneros que se embarcaban sabían que era de por vida. Algunos volvían pues porque los elegían procurador y tenían que ir a alguna reunión a Roma, o para alguna gestión ante la corte, o por otras razones. Pero la inmensa mayoría sabían que era quemar las naves, ¿no? Como efectivamente fue Marzana y otros tantos. Marzana llega a Lima y allí se mantuvo un poco más de un año. Enseguida lo enviaron a Cuzco. Llegó en 1571. ¿Podemos decir que su estancia en Lima fue como de aclimatación o ya se arremangó y se puso manos a la obra en no solamente la evangelización, sino en su conocimiento de las lenguas locales? Sí, antes yo querría hacer un paréntesis para valorar la travesía, porque claro, ser misionero ya es un valor, pero es otro esfuerzo llegar hasta allí. Es decir, él salió, como ya he dicho antes, de Sanlúcar de Barrameda, pasando por Canarias. En un primer momento llegó a la Martinica, después a Colombia, Cartagena de Indias. De ahí una segunda nave lo llevó a Nombre de Dios en Panamá. Atravesaron el Istmo a pie, y en Panamá una nueva embarcación hasta el puerto de Callao en Perú. Sí, era una travesía de 8 meses, con muchas dificultades, porque además los jesuitas iban repartidos en los distintos barcos del convoy. En uno de ellos iba haciendo aguas continuamente, el otro se le rompió el timón a la salida de Sanlúcar, y milagrosamente llegó a Canarias con una reliquia del Lignum Crucis que puso un hermano jesuita que iba en aquel barco. Es decir, era toda una aventura. En Panamá, en Nombre de Dios, era una ciudad muy insana, y de hecho allí murió un jesuita y Alonso Marzana enfermó. Es decir, que hay que valorar también la gran motivación que tenía esta gente para superar todas estas dificultades. Bien, llegó a Lima y la compañía solo llevaba un año en Lima, es decir, que tenían todo el virreinato para ir ampliando sus ministerios. En Lima él empezó, pero enseguida fue a los indios. Él desde muy pronto empieza a escribir diciendo que quiere ir a los indios, que bien, el apostolado con los españoles está muy bien, pero que él, con los españoles, incluso con los indios ya convertidos, está muy bien, pero él quiere ir a los indios en su estado más natural. Y ya desde Lima estuvo en una doctrina en Guarochirí, que está cerca de Lima, y era un territorio muy amplio, pero muy abrupto, muy desértico también. Después en Lima estuvo en otra doctrina. Doctrina era un sitio donde recluían a los indios que estaban dispersos para vivir, diríamos, de modo asentado en una ciudad. Y la de Lima incluso estaba cercada para evitar el excesivo contagio de los españoles. Era un sitio reservado para los indios. Él estuvo allí, pero enseguida inicia una especie de peregrinación hacia el sur, que le va llevando de Lima primero al lago Titicaca, donde también ya allí desplegó mucha actividad en la doctrina de Juli, que tuvo mucha importancia porque era donde se gestó el método dual que después triunfó en las reducciones de Paraguay. Él estuvo allí, fue uno de los fundadores, y llegó a Cuzco, y después decir que sí, que empezó lo de Lima, evidentemente sí fue como un periodo de introducción, pero también el provincial de aquel momento empezó a distribuir los recursos, y a medida que se abrían casas nuevas, pues iban mandando gente. Y Marzana fue de los fundadores
de muchas de las casas, porque como eran de los pocos que había, le tocaba ir abriendo o inaugurando casas prácticamente, ¿no? Pero en Lima él estuvo poco tiempo, sí. Y el tiempo que estuvo en Lima estuvo sobre todo en las doctrinas con los indios, que es lo que él quería. Dice usted en sus escritos que prácticamente a los 4 meses de llegar ya predicaban quechua, que es la lengua de los indios allí. O sea, esto es algo realmente espectacular, ¿no? Él parece, él tenía una buena memoria, eso lo dice él en las cartas en las que se ofrece para las misiones, cuando se describe, lo hace con toda naturalidad, incluso con humildad, dice, tengo una buena formación, una memoria muy buena, o sea, tiene muy buena memoria que ya ayuda para los idiomas. Y en el viaje aprendió quechua, porque ya existía una gramática que había hecho un fraile, no sé si dominico o franciscano. Y con esa gramática, bueno, pues como se puede aprender una lengua con una gramática, pero que sí que llegó, eran 8 meses, sin muchas otras cosas que poder hacer en el barco. Sí, cuando llegó a Lima, casi de inmediato ya se desenvolvía de alguna forma en quechua. Hay que pensar que tampoco sería una predicación muy barroca, con muchos alambiques, mucho razonamiento, mucha terminología, sino sería una predicación muy sencilla, con las palabras básicas y las expresiones básicas para transmitir a los indios la predicación. Pero sí, él desde muy pronto ya empezó a predicar en quechua, para gran sorpresa de los indios, porque hasta ahora todavía no habían cambiado la mentalidad de las misiones, todavía se les predicaba en castellano, que era la primera decisión de la Iglesia de Perú, pero después se vio que había que predicarles en sus lenguas, y Marzana ya empezó directamente con esta nueva mentalidad. Empezó con el quechua, que ya aprendió en el viaje, pronto aprendió el aymara en Juli, y también empezó a predicar en aymara, después el puquina, también que se hablaba en Perú, y después sobre todo cuando llegó al norte de Argentina, aquello era una maraña de etnias, de lenguas, pues empezó a enfrentarse con bastantes de ellas, que es una pena porque muchas de estas lenguas hoy son muertas, ya no existen, y no se conservan los manuscritos de Barzana, que de algunas de ellas son los únicos estudios gramaticales o lingüísticos de vocabularios que se sabe que existieron de estas lenguas, pero no se conservan, es una pena, ¿no? Pero sí, era un hombre especialmente dotado para las lenguas. Se calcula que aprendió al menos 11 lenguas nativas, lenguas muy diversas, evidentemente, desde el quechua, las lenguas del Perú, hasta las lenguas del Tucumán, después incluso guaraní en Paraguay, sí, que la lengua, y él da noticia de estas lenguas en sus cartas. Y ahora estoy aprendiendo esta lengua, que de guaraní, por ejemplo, dice que es la lengua que más le costó, y otras, toconoté, lule en Argentina, que es una maraña de lenguas realmente muy, muy impresionante. Pero cuando hablamos de que las aprendía, no solamente las aprendía, él escribía gramáticas, escribía el catecismo en esa lengua, confesionarios, un montón de documentos para facilitar el trabajo de sus compañeros en la evangelización, ¿no? Sí, o sea, no solamente, como digo, aprendió algo para hacer algún tipo de predicación elemental, no solo eso sería el principio, pero en cuanto veía que una lengua era rentable apostólicamente, en cuanto que la hablaba un buen número de tribus, el problema, sobre todo de Argentina, es que había muchas etnias y muchas lenguas, y no siempre la etnia de un nombre determinado hablaba la lengua de ese nombre, sino que hablaba a lo mejor la de otra etnia, y, o sea que era complicado. Por ejemplo, había lenguas, el toconoté, que no solamente la hablaba un grupo de indios, sino que era una de las más extendidas. Él veía que era una lengua rentable apostólicamente y apostaba por ella. Y apostar significa que se ponía a estudiarla. Y él cuenta el método que tenía. Normalmente siempre había, una india, siempre habla de indias, nunca de indios. Una india ladina, como dice él, que yo al principio pensé que una india ladina era una india que sabía español,
Pero después he visto que no, una india ladina era una india que sabía la lengua propia y además quechua. Es decir, la lengua vehicular para aprender las otras lenguas era el quechua. Entonces, con esa india, él iba desentrañando la nueva lengua, iba averiguando pues sus preceptos, como él dice, la gramática y después el vocabulario. Entonces, una vez que se metía, acababa haciendo gramáticas, vocabularios, sermonarios, confesonarios, sí, una serie de herramientas apostólicas muy útiles, no solamente para él, sino para todos sus compañeros, y de suyo fue la herencia que él dejó a los que fueron detrás de él. Ya digo, la pena es que la inmensa mayoría de todas esas producciones no se conservan, e incluso lingüísticamente tendrían un alto valor. A mí me preguntan con frecuencia lingüistas que si sé algo del manuscrito de Barzana sobre la lengua tal, y digo, lo único que sé que él dice que la trabajó, y si trabajó quiere decir que escribió algo. Ahora, ¿dónde está ese manuscrito? Pues no hay que perder la esperanza de que en algún momento aparezcan, ¿no? Pero ciertamente fue un trabajo de infraestructura misional muy importante para él y para todos los que le sucedieron. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a un hombre extraordinario, don Alonso de Barzana, sacerdote jesuita que entregó su vida evangelizando Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Estamos dialogando con don Wenceslao Soto, hermano jesuita e historiador. Don Wenceslao, cuando uno ve en el mapa el recorrido de don Alonso de Barzana, desde ese 1571 en el que parece ser que se asentó en Cuzco hasta 1594 en que llegó a Asunción, 23 años, es una distancia espeluznante, que además, como usted nos comentaba antes, no se hacía precisamente en un tren de alta velocidad ni en un avión, se hacía caminando o a lomos de una caballería. Estas 11 lenguas que llegó a dominar nos pueden hacer pensar que se dedicó a un trabajo intelectual, pero no, realmente él lo que quería era evangelizar. Él aprendía las lenguas para poder divulgar la doctrina de Jesucristo. Y usted cuenta por millares la gente que don Alonso consiguió catequizar, bautizar, etcétera. Sí, él era misionero. Lo de, como muy bien ha explicado, lo de la dedicación a las lenguas era un instrumento para la misión. En primer lugar, para la suya. Y después, en algún momento, él lo reconoce también, pues para facilitar el camino a los que venían después. Respecto a su itinerario, claro, él empezó en Lima, pero no fue un viaje lineal permanente hacia el sur, sino que había bucles. Por ejemplo, desde Cuzco volvió a Lima y después en otra ocasión para una congregación provincial. Yo he calculado que sus movimientos no deben estar muy lejanos de unos 20.000 kilómetros. Viendo las distancias, es un cálculo muy aproximado, ¿no? Pero no deben estar muy lejos. Claro, ellos en parte hechos a pie, en parte pues en canoa o en medio de transporte que pudiera haber, mulas o como sea, no siempre andando, pero son muchos. Y él entró en contacto directo con muchas tribus de indios que no estaban, diríamos, socializadas. Era un misionero en sentido puro y duro, que iba rotulando caminos. Incluso una vez pues estuvo con los lules, que eran caníbales, y salió ileso. Y él lo cuenta también. Así que, aunque tiene su faceta como lingüista, pero no fue un lingüista de despacho, ni mucho menos universidad, aunque ahora diré algo de eso, porque algo de esto tuvo también.
era un lingüista práctico, que lo que le interesaba era contactar con la gente, comunicarse con ellos para evangelizar. No hay que perder de vista su objetivo, no era la antropología, era la evangelización. Lo otro era una herramienta para todo esto. He dicho que algo tuvo de lingüista de despacho, y es verdad, porque como era de los pocos que sabían las lenguas, cuando la corona vio que había que crear una cátedra de lenguas en Potosí, pues se la encargaron a él, en 3 lenguas: quechua, aymara y puquina, porque era de los pocos que la sabía. Y su misión era pues dar clase a los que iban a ir destinados como sacerdotes a las parroquias de indios y certificar que tenían el conocimiento mínimo que había que tener para ser destinados a ese puesto. Ahí estuvo, aguantó como 2 o 3 años, porque se ve que eso no le gustaba. Y sobre todo no le gustaba por las presiones que recibía, incluso desde el obispo y de otras personas, para que certificara que algunos sabían la lengua sin saberla. Eso se ve que era un hombre muy escrupuloso, muy honesto, y decía que eso pues no lo soportó, y aunque querrían haberlo renovado en esta cátedra, porque le pagaban una buena paga por parte de la corona, pues renunció a eso y de ahí ya se fue al norte de Argentina. Pero sí, su interés como lingüista ciertamente viene de su interés misionero. Don Wenceslao, en 1597 el padre Barzana inicia su regreso desde Asunción a Cuzco, un recorrido de más de 3.600 kilómetros. Él sabía que la muerte estaba cerca, regresaba a Cuzco para morir allí. Sí, de suyo ya había tenido un episodio de perlesía, que dicen que era como una parálisis, que ya en Asunción la edad le empezó a pasar cuenta, aunque no era con los cánones de hoy no sería mayor, pero con los cánones de aquella época de 60 y tantos años ya era una persona mayor, no tenía dientes, con todo lo que eso implica de problemas alimenticios y todo, porque no podía masticar, etcétera, ¿no? Y allí no había muchas trituradoras para pasarle la comida, ¿no? Quiere decir que sí, que la edad ya le empezó a pasar cuenta. Y el provincial se preocupó y entonces le ordenó que volviera a Lima para que lo atendieran bien, porque claro, en Asunción estaban 3 o 4 jesuitas, era una comunidad que estaba muy incipiente, una zona muy de frontera con la conquista, y no había recursos para atenderlo como se merecía, ¿no? Y como se procuraba a los jesuitas mayores. Entonces le ordenó que volviera cuando todavía tenía una cierta calidad de vida, que volviera para ser atendido bien en sus últimos años. O sea, él sabía que ya iba de bajada, que ya se había acabado su etapa de misión. Él mismo lo reconoce cuando estaba en Asunción, que ya no era capaz de ir a los indios, ni incluso de estudiar nuevas lenguas, pues ya se sentía débil, se sentía con poca salud. O sea, él sabía que ya se acercaba el final. Quizás se acercó prematuramente, porque su intención era llegar a Lima, pero al llegar a Cuzco, después de una travesía larga, pues se ve que en malas condiciones, y allí al mes o a los 2 meses ya entregó su alma en Cuzco. Una vida, un trabajo de evangelización, un sacrificio como el que hizo el padre Barzana solo se puede hacer por un irrefrenable amor a Cristo. Si tuviera usted que resumir en una sola frase la importancia que ha tenido el padre Barzana en la evangelización española en América, ¿cómo lo definiría? Pues me voy a remitir a una carta de un compañero suyo, Añasco, otro jesuita, que lo describe diciendo: no he tenido la suerte de conocer a Francisco Javier, pero sí la de conocer a Alonso de Barzana. Y lo compara. O sea, para mí la síntesis sería: Alonso de Barzana es el Francisco Javier de la América Latina. Dice en una de sus cartas, perdón. Esto lo dice Añasco en una de sus cartas, pero es la expresión que tomó el Papa cuando habla de él. El Papa, yo incluso cuando he tenido ocasión de saludarlo, porque bueno, yo
empecé a estudiar la figura de Alonso de Barzana porque por la cadena de mando me llegó a mí el deseo del Papa de que se estudiara. Y por eso le mandé un libro y después tuve ocasión de comentar algo con él muy rápidamente. Y lo único que le dije fue: gracias a usted me he hecho especialista en Alonso de Barzana. Y él me respondió: es que es muy importante, le llaman el Francisco Javier de América Latina. O sea que, y eso es como yo resumiría Francisco Javier, por su capacidad y su ímpetu misionero, por su impronta en toda la región y en toda la cultura de América Latina, por su fuego misionero, es decir, que le ardía el corazón también como a San Francisco Javier. Ese es el resumen que yo haría. Él decía en una de sus cartas: vine con deseo de España de tornarme indio y he salido con ello. Don Wenceslao Soto, hermano jesuita e historiador, ha sido un verdadero privilegio tenerle hoy con nosotros en Raíces, y espero que podamos retomar en un futuro esta figura tan apasionante y profundizar un poco más en la vida de este gran hombre que fue Alonso de Barzana. Le agradecemos muchísimo su presencia y le enviamos un fuerte abrazo desde Madrid. Pues muchas gracias. Solamente añado que como Barzana hay otras figuras que también he tenido la suerte de estudiar que bien merecerían darse a conocer, como Pedro Páez, Diego de Pantoja, también misioneros de la primera, de la segunda generación de jesuitas españoles, que también son muy, muy interesantes. Les agradezco mucho la oportunidad de divulgar y de hablar sobre estos personajes. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a un hombre extraordinario, don Alonso de Barzana, sacerdote jesuita que entregó su vida evangelizando Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Ahora tenemos comunicación con don Jesús López Castejón, alcalde de la villa castellano-manchega, donde nació nuestro protagonista. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en Raíces. Por esta invitación. ¿Qué valor tiene qué importancia tiene para una pequeña villa como Belinchón, que son poco más de 300 habitantes, tener entre sus hijos un personaje de esta envergadura? Pues la verdad que mucha importancia. Y a los historiadores que han hecho todo este trabajo, esta labor de investigación, porque en Belinchón tampoco es que fuéramos muy conscientes que Alonso de Barzana naciera aquí, porque como bien pone en el libro, además en la biografía que Soto ha hecho, efectivamente tanto en la iglesia como en el ayuntamiento, en los archivos, no hay documentación de esa época de 1530, y después de una exhaustiva investigación, pues al final, a pesar de que había dudas, pues se llegó a la conclusión que nació en Belinchón. Entonces, no es muy conocido este hecho, pero nosotros nos estamos ya encargando y nos vamos a encargar de que así lo sea, porque consideramos que en Belinchón haya nacido un personaje venerable, que además el Papa Francisco lo nombró personaje venerable, hombre venerable de la Santa Iglesia. Pues para nosotros es una satisfacción muy grande. Y a partir de este momento sí que nos gustaría también estar en contacto tanto con Baeza como con otros sitios y otras zonas donde se pueda hacer referencia a estudios, cualquier acto relativo a Alonso de Barzana, estar presentes y tener conocimiento para hacer un seguimiento más cercano a este hombre que nació en Belinchón.
¿Tenéis previsto en el ayuntamiento en el futuro poder desarrollar alguna iniciativa para que los vecinos tengan un conocimiento más profundo sobre este paisano, ¿no? Sí, ya pues estamos planteándonos en homenaje ponerle el nombre de una calle o incluso de un parque, que además ahora vamos a hacer uno y sería pues como un pequeño homenaje del pueblo de Belinchón a Alonso de Barzana, pues que tenga una calle, que tenga un parque y que sea recordado por todos aquellos que no lo saben. Una vez que ya se vea el nombre, su nombre en la calle, pues ya se empezará y empezaremos nosotros también a ir contando pues quién fue y la grandeza de este personaje con lo que hizo en América Latina, que la evangelizó y atendió a los más pobres y a los más desvalidos. Y bueno, en ese sentido, pues desde el ayuntamiento queremos tener ese acto de agradecimiento a este personaje. Don Jesús López Castejón, alcalde de Belinchón, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Raíces y bueno, esperamos expectantes todas estas iniciativas que se van a desarrollar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a ustedes por querer contar con nosotros y haremos todo lo posible para resaltar la figura de Alonso de Barzana. Muchas gracias y buenas tardes. Jesucristo glorioso, aprecia seguimento, eterno y surrecimento, pace vittorioso il terzo die, facesti surrecimento. Per unger le tre Marie, lo tuo corpo al monumento, andar cum pretioso momento, l'angel disse non è qui in Galilea. Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa debe llegar a su fin. Nos despedimos de todos ustedes, emplazándoles dentro de 15 días en que estaremos de nuevo aquí con una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa raices@radiomaria.es y encontrarnos también en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de radio con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut.